Bueno, hoy estamos hablando del capítulo 31, donde Josué ahora va a ser instalado como sucesor de Moisés, este muchacho que lo hemos visto a lo largo y ancho de la historia en este trabajo ministerial de Moisés. Entonces, abre tu Biblia y analicemos este capítulo que va a ser de una bendición muy especial para nuestro ministerio. Es muy importante poder escudriñar la ley, estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, y si lo puede hacer de una manera junta, mejor, porque así entonces podrás aprovechar más la información futura de la Biblia. Y la historia a veces no es tan fidedigna como para poder ir empatando algunos sucesos, pero ya en el libro de Josué vamos a tener esa bendición, esa apertura de ir alineándolo un poco más con la historia universal. Entonces, capítulo 31, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Moisés empieza a despedirse del pueblo. Había pasado, acuérdense, 40 años hasta que estuvo en Egipto, ahí viviendo con el faraón, beneficiado, cómodo. Después de ahí se fue otros 40 años cuando estaba pastoreando las ovejas de Jetro y le apareció la zarza. Entonces llegó a los 80 años cuando vino a pastorear al pueblo de Israel. Y los 40 años en el desierto, pues ya habían sumado 120, ya estaba entonces al límite de concluir su ministerio. Ya no estaba para estar enfrente del pueblo, no por salud ni por el estado físico, sino porque ya había cumplido el tiempo que Dios tenía para él. Ya Dios le había puesto final a su historia y él pues no iba a cruzar el Jordán, ¿verdad? Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, le dice Moisés a Josué: él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. O sea, él ya había visto, Dios ya le había revelado y le estaba dando la información a Josué, estaba profetizando, porque Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Entonces, dicen algunos historiadores, comentaristas, que Josué para ese entonces pues ya tenía 80 años, ¿no? 40 años tenía cuando llegó Moisés a pastorear al pueblo. Habían pasado 40 años, ya tenía 80. Y el libro de Josué va a abarcar algunos 30 años, porque Josué muere a los 110. Entonces iba el líder, pero Dios seguía delante de ellos. Él sería el que les daría la victoria contra las naciones que ellos iban a enfrentar, y Josué ahora pues tomaría el lugar de Moisés. Lo que importante es que podamos dejar sólido el pueblo. Pastoreamos una iglesia. Qué importante sería que el que vaya a ser el sucesor no llegara y encontrara una iglesia destartalada, una iglesia sin gente, sin música, sin instrumentos, y que tuviéramos la sabiduría de dejarla perfectamente funcional, irnos y que nuestro sucesor llegue y todo esté bien, como lo hizo Moisés. Es un principio bíblico. Y a veces nos emocionamos: no, me fui, me cambiaron y se fue la gente conmigo y no se quedó nadie allá. No le veo yo gloria ahí, porque es dejar entonces un legado muy raquítico donde quedamos. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Entonces Dios tenía esas victorias extraordinarias para ellos, ya que eran naciones más fuertes y poderosas que ellos, pero ya tenían la experiencia de haber derrotado reyes, y eso les debía de dar mucha confianza. Vemos cómo se está despidiendo Moisés: esforzaos, cobrad ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. El pueblo debía estar listo y dispuesto para ir y poseer esa tierra prometida que empezaba en Jericó, y ellos tenían que creerle a Dios. Entonces llama a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate
y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Vea lo que le dice. O sea, ten la seguridad. Él va a estar contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Porque si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Josué como líder entonces debía estar motivado y animado, ya que él era el estandarte para el pueblo, o sea, de que Dios iba a estar con él. Qué importante es que los líderes de estos tiempos vivamos motivados y animados para que las iglesias avancen hacia la salvación, pero que el pueblo nos vea así, que nuestra expresión corporal sea de avance, de caminar, de no detenernos, de que Dios está con nosotros. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Entonces, muchos dudan que para ese tiempo ya había escritura, pero no, aquí dice claramente que Moisés le escribió y se lo dio a los levitas para que ellos comandaran toda esa información. Entonces Moisés les dijo que cada 7 años, en las fiestas, cuando viniera todo Israel y se congregaran hombres, mujeres y niños, iban a leer esa ley, todos a voz alta, porque debían de aprender la ley sin excepción, para que todos los días de su vida les fuera bien. Y es algo que nos haría muy bien motivar y despertar la lectura de la Biblia, que nuestros hijos la lean, la escuchen, la aprendan, la conozcan, para que entonces ellos puedan ir teniendo una vida sabia. Entonces, dice que se apareció Jehová en el verso 15 en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. O sea, Dios mismo vino a despedir a este gran líder que durante tanto tiempo había pastoreado Israel y que ahora está a punto de dejar el cargo a su sucesor. O sea, Dios mismo vino. ¿No? Qué impactante es esta actitud, esta experiencia de Dios hacia nosotros que no somos nada. Y dice el verso 16, y Jehová dijo a Moisés, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ellos. O sea, el pueblo se iba a desviar en un futuro. Dios se lo estaba revelando a Moisés. Me van a dejar, me van a invalidar. Entonces su obediencia va a romper el pacto, y se va a encender mi furor contra ellos aquel día, y los voy a abandonar. Esconderé mi rostro de ellos y van a ser consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. O sea, Dios los iba a soltar de su mano para que sintieran la necesidad de buscar a Dios. Dios se lo está revelando a Moisés. Mira, Moisés, ellos van a hacer las cosas mal, yo lo sé, porque Dios es omnisciente, pero yo voy a esconder mi rostro, dice, en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto dioses ajenos. O sea, ellos entonces, si buscaban dioses falsos, debían de buscar el respaldo de esos dioses falsos, porque estaban dejando al Dios verdadero. Ahora pues, dice el 19, escribe este cántico y enséñaselo a los hijos de Israel y ponlo en boca de ellos para que sea testigo. Pero entonces Dios le ordena a Moisés que escriba un canto, ya que va a ser más fácil aprendérselo, y van a estar recordando, o sea, al memorizarlo lo van a estar cantando, y ellos mismos al cantarlo lo iban a hacer, como se dice ahora, viral, ¿no? Ellos iban a mencionar esas condenaciones sobre ellos mismos al ser desobedientes. Dice, porque yo los voy a introducir a esa tierra que fluye leche y miel, pero ahí se van a alejar de mí. O sea, la bendición iba a terminar siendo su peor enemigo. Mucho cuidado, porque el tener la autosuficiencia, el bien material, los iba a hacer que se olvidaran de Dios, y les van a venir muchos males y angustias. Entonces dice el Señor, este cántico les va a recordar en su cara como testigo, pues será puesto en su boca y de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. O sea, dice, yo ya sé cuál es su plan, yo ya sé lo que quieren, pero de todos modos los voy a meter, porque esa es mi promesa. Entonces, y dio orden a Josué, hijo de Nun,
esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel. Y Moisés entonces tenía que escribir ese canto, hermanos, porque era una manera de reprensión. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, porque Moisés aquí nos deja claro, fue el autor de la ley. Entonces Dios le da órdenes a Moisés y a los levitas de que llevaran el arca del pacto de Jehová y pusieran ahí el libro. Ponlo ahí. Fíjate, porque va a ser testigo contra ti. La ley iba a ser la que los iba a juzgar. Ellos no iban a poder apelar a la ignorancia porque la ley estaba cerca de ellos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro tiempo si no servimos a Dios? Si no lo buscamos, si no estamos obedientes a Él, no hay forma de decir que es por ignorancia, porque todos tenemos una Biblia cerca de nosotros. La palabra de Dios está cerca para que podamos nosotros entonces servirle. Hay quien no quiere ir y buscar en su palabra, hay quien no le da crédito, lo que sea, pero no vamos a poder decir que fue por ignorancia. Entonces, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová. Entonces Moisés le está diciendo al pueblo que tristemente, si aún estando él como líder y viendo todo lo que pasó, eran malos, que iba a pasar cuando ya se murieran, ¿no? Entonces Moisés pues tenía claro que el pueblo se iba a desviar, ¿no? Ya lo habían hecho antes, pues venía un futuro peor para Israel. Y eso es lo que nosotros vemos cuando alguien se aleja de Dios, se va de la iglesia, se aparta. Vemos que viene un futuro malo para él, para ella. Y no tenemos que profetizar, simplemente es ir a la Biblia y ver las consecuencias de alejarnos de Dios. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra, ¿no? Entonces, el Señor cumpliendo esa palabra de tener dos testigos para hacer una acusación, solamente que Él pone los testigos universales, que son el cielo y la tierra, ¿no? Porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, cierro este video, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Qué terrible es cuando alguien va en un mal camino, en una mala ruta, y se le dice y se le reprende y se le incita a salir de ahí y no hace caso. Sabemos que el futuro va a ser mal. Todo el que se aleja de Dios, todo el que no quiere saber nada de Dios, tarde que temprano su camino va a terminar mal. Por eso en este video cierro diciéndote que vuelvas a Dios, que busques a Dios, que hables de Dios, que te enamores de Dios, porque si no es Dios la meta para ti, entonces vas a tener una mala meta. Entonces cierra este capítulo con el cántico de Moisés, que lo miraremos entonces en el video que sigue. Muchas bendiciones y ánimo. Sigamos estudiando la bendita palabra de Dios, libro de Deuteronomio, últimos capítulos. Amén.